Hola amigos de la Rueda del Misterio, aquí de nuevo para contaros mucha historia y bueno, yo creo que esta vez de verdad merece la pena que escuchéis el programa. Si yo os digo dragón invisible, seguro que la asocié ya a Carlos Alberto Yurchuk. Carlos Alberto lleva muchísimos años en esas investigaciones y esa página Dragón Invisible llega a su 600 actualización. Carlos ha decidido, pues bueno, dejar de actualizarla, dejar de hacer esas investigaciones el 31 de marzo y queremos rendirle a él, a su página y a su trabajo un homenaje y que nos cuente, bueno, esa historia de todas sus investigaciones. Quiero darle, como siempre, las gracias a Carlos Alberto de atender, como siempre, y de la forma tan cordial la llamada de la Rueda del Misterio. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y como siempre digo, realmente un verdadero placer compartir con ustedes estos encuentros a través del océano, ¿no? Porque estamos cada uno de un lado del océano, y realmente un placer compartir para charlar de estos temas que tanto nos interesan a todos. Nos interesan y nos gustan como bueno, podríamos decir. De verdad queremos darte las gracias porque sabemos que estás siempre muy liado. También con nosotros está aquí en el estudio nuestro amigo y colaborador Antonio Peralta. Muy buenas tardes, Antonio. Carlos Alberto, no sé si allí será de día o de noche, no tengo ni idea, pero como siempre es un auténtico placer y yo creo que hasta un honor aprender de tus sabias palabras en estas muchas entrevistas que hemos tenido, y a mí me gustaría que esto sea un tributo a esa maravillosa página que yo sé que a todos mis compañeros y también a mí tanto nos ha dado que pensar y que aprender. Esa gratitud te la debo de por vida, Carlos. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Un fuerte abrazo desde acá de Argentina. La verdad es que lo que ha dicho Antonio nos adherimos. Y bueno, también contamos con Jesús Pertierra. La verdad es que hoy ha sido un día complicado para más de uno y más de dos. Y sé que le ha costado y nos está costando el estar aquí, pero aquí estamos. Jesús, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo a esta Rueda del Misterio. Nada, muy buenas tardes a Miguel Ángel, Antonio, a Carlos, por supuesto, a la audiencia, a los amigos de la Rueda del Misterio, y disculparme hoy por si alguna de las veces las palabras se me traban, porque ha sido hoy un día bastante complicado de médico, pero afortunadamente estamos aquí, como decías tú, Miguel Ángel, hoy es un día de homenaje. Ahora Carlos nos dirá también el motivo de por qué empezamos. Es un homenaje al Dragón Invisible, a la página esta maravillosa que tiene tanta causística, tanta causa de humanoide, tanta causa de huella, tantas imágenes, y que Carlos de esa forma tan maravillosa siempre nos cuenta, y son siempre, como digo yo, la gran mayoría, no sé por qué, no llegan aquí a este lado del océano, y gracias a Carlos nos enteramos de muchas cosas que si no, no nos enteraríamos. Pues la verdad es que sí, queremos darle las gracias a Carlos. Y antes de empezar, la verdad es que Carlos nos ha hecho partícipe de una información que, bueno, aunque hoy es un momento de alegría para ese dragón invisible, pero queríamos rendir nuestro homenaje más sincero y más grato pues a esa persona que se ha ido, Jorge Suárez, del Centro de Investigaciones OVNI, que tenía un programa sobre el tema OVNI de Ciuritorco, y nos gustaría que Carlos, que lo conocía mucho mejor y que, bueno, mucho más cercano, pues nos diga qué ha ocurrido. Bueno, Miguel Ángel, lamentablemente hace unas muy pocas horas ha fallecido el amigo Jorge Suárez. Seguramente más de un oyente lo conocerá a través, si es de España, a través de algún documental que hizo Jiménez del Oso cuando vino a Argentina hace ya muchos años con JJ Benítez. Hicieron un documental sobre el Cerro Uritorco, que es un cerro que se encuentra en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina. Y bueno, un poco el que coordinó todo ese documental desde Argentina fue Jorge Suárez,
que era una persona que, si bien había nacido en la provincia de Buenos Aires, desde hacía muchísimos años que vivía en Capilla del Monte, la había adoptado como su ciudad. Una persona que se empezó a interesar por el tema OVNI a partir de un caso muy importante dentro de la casuística argentina, que fue la aparición de una inmensa huella en el cerro El Pajarillo, muy cerca ahí de Capilla del Monte, motivo del cual vinieron Jiménez del Oso y JJ Benítez para hacer un documental a raíz de ese caso en particular, que fue la huella del Pajarillo. Esto fue en el año 85, perdón, en el 86, 9 de enero del 86, y a partir de ahí Jorge Suárez se dedicó a investigar el tema OVNI y a difundir el tema OVNI, y tuvo el gran mérito desde hace ya varios años, más de 10 años, hacer 14 congresos de ovnilogías internacionales allá en Capilla del Monte. De hecho, ya se estaba programando el congreso de este año, del 2012, que iba a ser el congreso número 15, y bueno, que iba a ser, si bien iba a ser el mes de noviembre, los congresos los venía preparando con muchos meses de anticipación. Así que bueno, lamentablemente ayer nos enteramos de su fallecimiento, y bueno, queríamos comenzar este programa recordándolo, rindiéndole este homenaje a una persona que hizo muchísimo, no solamente por la investigación del tema OVNI, sino, insisto, por la difusión del tema a través de sus programas radio, de televisión, y particularmente a través de los congresos, al cual he tenido la suerte de participar como panelista en un par de ocasiones, y bueno, realmente eran eventos que convocaban a mucha gente, y venían gente no solamente de Argentina, sino también del exterior. Y bueno, insisto, es una lamentable pérdida la que ha sufrido la ovnilogía argentina, así que Jorge, donde quiera que estés, te mandamos todos desde acá un fuerte abrazo. La verdad es que sí, nos adherimos a ti, Carlos, que ha sido una pérdida importante para el mundo como tú dices, de la ovnilogía, de la ufología, y para todas las personas que apreciamos su trabajo, que desde luego, como tú bien has dicho, ha ayudado a la difusión, ese dar a conocer, y bueno, ese caso de Cerro Pajarillo en Uritorco, que bueno, que aquí nos llegó por esos dos genios de la difusión que son Juan José Benítez, que fue el doctor Jiménez del Oso. La verdad es que queremos también rendirle pues nuestro más sincero homenaje. Y bueno, entrando ya en lo que es el programa, Carlos Alberto, Dragón Invisible, como tú pones en la página, y a todos nuestros oyentes que quieran visitarlo le damos la dirección, es muy fácil, dragoninvisible.com.ar. El 31 de marzo, en su actualización 600, después de haber empezado como Dragón Invisible el 14 de marzo de 1998, va a ser baja definitiva. ¿Por qué no nos cuenta un poco, que nuestros oyentes sepan, bueno, el motivo de este cese de funciones de Dragón Invisible? Bueno, hay varios motivos. Quizás el principal es que estoy comenzando de a poco una nueva etapa en esto de estudiar el tema OVNI, en esto de buscar el tema OVNI. Quizás una etapa más personal, una búsqueda más personal, y bueno, yo creo que ya la página del Dragón Invisible, como decimos por acá, ya cumplió su ciclo. Realmente estoy muy contento de estos 14 años que estuvo la página en línea. No solamente me permitió difundir casos, principalmente casos argentinos, aunque también hay casos de otros países de Latinoamérica, y también hay casos de España inclusive, sino también que me ha permitido, ha sido como un canal de dos vías, digamos. O sea, la gente se ha puesto en contacto a través de la página, me ha comunicado experiencia, es decir, ha sido una vía de comunicación en ambos sentidos.
y realmente fue muy positivo en todo sentido el tener la página en el aire. También lamentablemente en los últimos meses, por cuestiones de actividad laboral, actividades personales y demás, no he podido ir actualizando la página con la calidad que yo quisiera. Es decir, en lo personal me gustaría poder que en cada actualización haya más artículos, más audios, más videos, pero bueno, lamentablemente por razones de tiempo, recordemos que uno no vive de esto, sino que le dedica el tiempo libre que puede. Bueno, como últimamente realmente no he tenido tiempo para actualizar la página con la calidad que yo quisiera, también bueno, creí conveniente que ya era tiempo de cerrar la página. Ya como decía antes, ya ha cumplido un ciclo, y bueno, ahora en lo personal va a comenzar una etapa, como decía, una búsqueda más personal del tema OVNI, y seguramente más adelante, cuando pase algún tiempo, volveré a internet con algún otro sitio, pero va a tener desde ya otro nombre y otro dominio, es decir, ya el Dragón Invisible ya se termina y después no va a haber una segunda parte, va a haber seguramente mucho más adelante un nuevo sitio, tal vez con otro formato totalmente distinto, con otro nombre y otro dominio. Sí, la verdad es que, como decías tú, yo quería dar el homenaje a, precisamente, tú has comentado hace un momentito, a Jorge Alberto Suárez, un programa, recordemos, que desde septiembre del año 86 se conocía aquí en España, porque subía sus programas, donde los subimos nosotros a Evo, su programa era Alternativa Extraterrestre, su página, que sonará muchísimo a muchos oyentes, que es soloeneluniverso.com.ar, y la verdad es que desde aquí mi homenaje a esta persona que, como digo, de forma interrumpida desde el año 86 subía todos esos audios estupendos del Centro de Información OVNI. Referente a lo que tú estás comentando, es una buena noticia que aunque desaparezca el Dragón Invisible, aparezca otra página en otro formato, pero sabemos que, conociendo a Carlos, será tan estupenda como la anterior. Referente a lo que nos has comentado, estabas diciendo precisamente, estábamos hablando de este tiempo, de estos años que tú tienes de experiencia. En tu página divides precisamente por causística, humanoide, imágenes, huellas, una serie de datos. Y a mí me gustaría que de alguna forma a Carlos Alberto Yuchu, como persona, como investigador, nos fuese contando lo que para él, yo sé que es difícil, pero cada él, dentro de cada grupo que estamos hablando de esto de causística, huella, nos contase los casos que más le han llamado la atención, por el motivo que sea, porque tenga más evidencia, porque los testigos sean de más calidad, porque las fotografías sean de más calidad, las huellas, lo que él considere de alguna forma lo más interesante, y yo creo que lo suyo sería tal como viene en su página, empezando por la causística. Para Carlos Alberto Yuchu, empezando por la causística, ¿qué casos son los que más te han llamado la atención, investigados por ti o bien publicados por ti dentro de todo este tiempo que tú has tenido esta maravillosa página? Bueno, si me permites, primero una cosa que no aclaré antes y que es importante hacerlo, es que cuando hablamos del Dragón Invisible, digamos, en realidad no es mi página, sino la página de un montón de gente, porque como seguramente habrán visto, en la página hay artículos de diferentes personas de Argentina y del resto del mundo. Es decir, que en cierta forma la página fue hecha entre todos, si bien yo soy el que organiza todo, pero el Dragón Invisible no hubiese sido posible sin la colaboración desinteresada de un montón de investigadores de Argentina, del mundo, y no solamente investigadores del tema OVNI, sino muchas personas comunes y corrientes que les interesa el tema y que de alguna u otra forma colaboraron con la página.
no solamente enviando artículos, sino también con colaboraciones a nivel técnico, cediendo espacios en los servidores, colaborando de alguna de otra forma, con diseño o con lo que sea. No los quiero empezar a nombrar porque sería un montón de gente y seguramente me voy a olvidar de la mayoría, pero que sepan que el Dragón Invisible estuvo tanto tiempo en línea principalmente gracias a la colaboración de un montón de gente de diferentes partes del mundo, no solamente de Argentina, que de alguna o de otra forma colaboraron con este sitio. Empezando así a repasar el material que hay en la página, los principales materiales y demás. En cuanto a casuística que tú mencionabas, quizás el caso más, hay 2 o 3 casos de todos los que hay, todos tienen sus características, ¿no? Pero el primer caso que figura en la lista, que es el caso Trancas en Tucumán, que ocurrió el 21 de octubre del 63, ese caso es uno de los principales casos ocurridos en Argentina, y lo que está en mi página es una transcripción de un informe que hizo en su momento el doctor Oscar Galíndez, que es uno de los grandes investigadores que tuvo Argentina, y ese es un caso que fue extraído de una revista argentina llamada OVNIS, del año 74. El caso Trancas, brevemente, obviamente que invito a los oyentes que quieran profundizar en cada caso que hablemos para que visiten la página antes del 31 de marzo para poder verlo en detalle el caso. Es un hecho ocurrido como su nombre lo indica, en la ciudad o en la localidad de Trancas, en la provincia de Tucumán, allá por el año 63, más precisamente el 21 de octubre, cuando en una finca, en una casa de la zona, una noche aparecieron varios objetos luminosos que inclusive algunos de ellos se acercaron hasta muy cerca de la finca, desprendían unos conos de luz que se extendían horizontalmente por el terreno. Fueron varios los testigos de la familia que se encontraban en ese entonces que vieron todo lo que ocurría. Inclusive quedaron restos residuales en el terreno. Es decir, realmente fue un caso muy muy complejo, con muchos testigos y inclusive con evidencias físicas encontradas en el lugar, que lo hacen uno de los casos clásicos de la ufología argentina. Hubo una muy buena investigación de Galíndez en su momento, y hoy en día, a pesar de que ya han pasado casi 50 años de este caso, es considerado quizás uno de los 3 casos más importantes ocurridos en Argentina en toda su historia. Así que realmente es un honor tener este caso en mi página. Hace muchos años que está publicado en mi página, y realmente son esos casos que vale la pena guardar en un archivo para consultarlo siempre y releerlo continuamente, porque siempre que uno lo lee siempre encuentra algún detalle nuevo. Carlos Alberto, no sabes cómo te agradezco estos relatos tan maravillosos. Mientras oía, me preguntaba, ¿qué será todo aquello que nos une a las personas que hacemos este tipo de investigación a un nivel o a otro? Porque tras el fenómeno OVNI o el fenómeno que sea, algo nos une en común. Y yo desde aquí quiero expresar, porque además quiero hacerlo, la ingente cantidad de viajes, de gastos, de trastornos que ocasiona llegar a obtener toda esta información, para que las personas que puedan oír sepan que, aunque estemos un poquito locos, lo reconozco al menos personalmente, pero que todo esto se hace sin obtener nada, es más, gastando mucho. Incluso la emisora de la cual estamos hablando, exactamente igual. Entonces ahí hay un factor que nos une a todos. Algún día me gustaría hablar de todo esto,
y me encantaría, aparte de lo que acabo de decir, que siguieras contándonos e ilustrándonos, porque robarte un minuto es robar a los demás y eso no quiero hacerlo. Adelante, Carlos Alberto. No, pero es muy bueno, Antonio, la acotación que haces. Casualmente hace un par de días estuve almorzando con un viejo amigo de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Esta persona allá por el año 80 había tenido una experiencia yendo en una ruta de la provincia de Buenos Aires, una ruta donde en ese momento no había prácticamente automóviles circulando, estaba él solo. Una noche observa hacia la derecha en el campo dos como pequeñas ciudades, él la describía por las luces que tenía. La cuestión que estas dos ciudades, entre comillas, en un momento se elevan, ahí se da cuenta el testigo de que en realidad eran dos discos, y lo que él estaba viendo eran las luces de la parte superior del disco, que tenían varias lucecitas alrededor de la parte superior, y estos dos discos se elevan, como decía, y se desplazan horizontalmente y pasan por arriba del automóvil, del vehículo que él estaba conduciendo en ese momento, y se van hacia la izquierda hasta desaparecer en el cielo. Esta experiencia, esta persona realmente la marcó para siempre, a pesar de que haya sido un avistamiento en cierta forma un poco fugaz, digamos, ¿no? Pero bastante fuerte fue. Y desde entonces, el año 80, es que, si bien después no tuvo otra experiencia con el tema OVNI, pero a partir de entonces como que le hizo, como decimos acá, le hizo un clic y empezó a estar detrás del tema constantemente. Si bien no es un ovnílogo, no se dedicó a investigar el tema así como por ahí lo hacemos algunos de nosotros, sí estuvo detrás del tema, se reunía con gente que estaba en el tema, leía, buscaba, es decir, está constantemente en esa búsqueda de saber qué era aquello que vio en el año 80. Y bueno, eso es algo que por ahí no se entiende, ¿no? Como una persona, a partir de un hecho bastante fugaz, se interesa tanto por el tema OVNI. Y yo creo que todos los que estamos de alguna o de otra forma relacionados con el tema OVNI, realmente es algo que no podemos dejar de lado, por más que nos dediquemos a otra cosa y más, pero siempre vamos a estar con esa inquietud, sobre el tema OVNI, que realmente es algo que nos moviliza constantemente y que nos lleva a gastar dinero, a gastar tiempo, a restarle tiempo a la familia, es decir, para cualquiera que lo ve de afuera es algo inexplicable cómo es que estamos invirtiendo tantos recursos en esto por nada, digamos, porque no ganamos plata con esto, ni ganamos fama, no ganamos nada. Pero bueno, como bien dices, Antonio, es para algún otro programa analizar qué es eso que impulsa a la gente a ir detrás del tema OVNI, y que una vez que te picó ese bicho, como decimos acá, realmente no te lo puedes sacar de encima. Es decir, una vez que te interesaste en el tema OVNI, ya no puedes salir de él. Claro, la verdad es que lo que estás comentando, Carlos Alberto, llevas toda la razón. Cuando uno se introduce en estos temas, quizás se da cuenta que cuanto más investiga, menos sabe, menos conoce, y realmente te llama esa atención de saber o querer saber. A mí me gustaría, dentro de tu página, hay una sección que son de humanoides. A mí siempre me ha llamado la atención, y de hecho cuando hemos hecho los programas te he preguntado siempre sobre esos casos, puesto que, sería una constatación de que, algo está pasando, porque recuerdo casos que incluso la policía argentina ha investigado de primera mano. Pero dentro de todos esos casos, yo sé que hoy es un programa, vamos a decirle, muy difícil de hacer, y porque claro, es como el que dice, tengo 10 hijos y igual quiero más. En tu caso yo sé que es complicado, pero dentro de todos los casos de humanoides, ¿cuál fue el que te llamó o te ha llamado más la atención? Bueno, los casos de humanoides que están en mi página, como tú dices, hay casos muy interesantes, como por ejemplo el caso de Dorila en La Pampa en el año 2006, que tuvo un efectivo policial involucrado y demás.
Quizás uno de los casos más importantes y en lo particular que más me parece interesante es el ocurrido en Winifreda, en La Pampa, en agosto de 1983. Este es un caso un caso de abducción, que son esos casos tan difíciles de investigar, tan difíciles de obtener alguna evidencia física que acompañe el relato, es decir, son casos muy complicados de por sí, y este caso ocurrido, como te decía antes, en Winifreda en agosto del 83, el protagonista del hecho se llama Julio Plattner. Winifreda es una ciudad de la provincia de La Pampa, esto es en el sur de Argentina. Y Julio Plattner es una persona que aún vive en esa ciudad, en Winifreda. Es una persona sumamente respetada por todo el pueblo, es decir, todo el mundo tiene el mejor concepto de él, antes y después del hecho. Básicamente el hecho en sí fue que el 9 de agosto Julio Plattner estaba saliendo de un campo, se bajó de la camioneta para cerrar la tranquera que decimos acá en Argentina, la portón de entrada al campo, para cerrarlo, y cuando se da vuelta para regresar a la camioneta, una fuerte haz de luz, como un flash, le ilumina la cara y pierde el conocimiento. Cuando se despierta, él aparece dentro de la camioneta, a varios kilómetros de donde estaba originalmente. Lentamente empezó a recordar algunas cosas de lo que le había pasado en ese interín, y luego, a partir de una muy buena investigación del grupo SIFO de Rosario, al grupo SIFO es uno de los tantas personas y grupos al cual yo le agradezco porque me ha facilitado material para publicar en la página. Le hizo, regresando al caso, el grupo SIFO le hizo una completa investigación a Julio Plattner, que en realidad continúa hasta hoy en día, es decir, porque cada tanto algún integrante o ex integrante del grupo SIFO se vuelve a encontrar con Julio Plattner, lo vuelven a entrevistar y demás, y bueno, a partir de todas esas entrevistas y estudios, un poco se fue descubriendo qué fue lo que pasó en ese interín. La cuestión que a Julio aparentemente es llevado a una especie de habitación, donde él aparece acostado en una cama o en un sillón como los que utilizan los odontólogos, recostado en ese sillón, y 4 seres alrededor del mismo. Inclusive en algún momento le sacan sangre, hasta hay una pequeña punción que le queda en el brazo. En el informe que está en mi página del grupo SIFO hay unos dibujos hecho a partir de estos relatos, y está muy detallado toda la entrevista que le hacen a Julio. Como dije antes, en cada caso que mencionemos no vamos a entrar mucho en detalle porque cada caso daría para hablar horas y horas. Esto es simplemente un resumen. Insisto, antes del 31 de diciembre, aquellos que le interesan el caso, saber más sobre cada caso que mencionamos, pueden verlo en la página en detalle. Este caso de Julio Plattner quizás sea, por muchos, es considerado el mejor caso de abducción que hay acá en Argentina. Y bueno, realmente es también uno de los clásicos, por llamarlo así, de la ufología argentina, y particularmente, como decía antes, en esta faceta del fenómeno tan particular, tan difícil de investigar como son las abducciones. Sí, Carlos, un pequeño inciso, no sé si es que te habrás confundido el
31 de marzo cuando el cierre, de hecho el 31 me parece de diciembre, el 31 de marzo es cuando pueden aprovechar los oyentes para poder leer y ver todo este magnífico, como digo, documentación. Referente a lo que hablamos de humanoides, hace poco hablamos con Albert Rosales en Florida sobre los casos de humanoides y la cantidad y variedad que existen de tipos de humanoides. Tú nos estás contando este caso, como decía, en el caso que nos relata, los dibujos tienen pinta de ser estos tipos, entre comillas, de ojos grandes, grises, calvos, con una serie de características que nos pueden recordar en alguna forma a estos seres. Pero aparte de estos seres de este tipo de humanoides, en tus investigaciones, los humanoides que los testigos dicen haber visto de forma más asidua, ¿a qué tipo de grupo o de subgrupo podrían pertenecer, Carlos? Buena pregunta. La verdad que es bastante variada la casuística argentina en cuanto al fenómeno humanoides. Es decir, hay diferentes tipologías de humanoides que se han visto acá en Argentina, básicamente desde los pequeños grises, los famosos grises, los cabezones de 1 metro de estatura, con grandes ojos negros, pasando por seres de apariencia nórdica, como los altos, rubios, por describirlo de alguna forma, hasta seres bastante extraños. Por ejemplo, por mencionar así al pasar, entre los casos que está en mi página está el caso de Punta Indio, que es una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde unos testigos ven como una pirámide surge del agua, una pirámide luminosa, y de ella surgen unos seres luminosos, es decir, parecían, en vez de tener aparentemente no tenían una consistencia física, sino que eran más bien seres luminosos. Después tenemos, estoy acá repasando varios casos. El caso Coglan, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 84, también eran seres que estaban volando sobre una plataforma sobre la ciudad de Buenos Aires. Eran como varios seres que estaban como agarrados de la mano, como si estuvieran en una plataforma sobrevolando la ciudad de Buenos Aires. Realmente son esos casos que a uno le deja mucho que pensar, digamos, ¿no? Porque son tan extraños. Y después, obviamente, como decía antes, el caso de Dorila en el año 2006 de La Pampa, donde un policía, un efectivo policial, es testigo, desaparece por 24 horas y luego hace un relato sobre unos seres que lo perseguía a él en medio del campo, y cuya descripción era bastante extraña, o sea, seres que no entraban en ninguna tipología clásica del tema ovni. Con esto quiero decir que la variedad de casos de humanoides que hay en Argentina es llamativa, porque en cada caso la descripción de los seres puede variar bastante, pero bueno, como siempre, la gran mayoría siempre terminan siendo los mismos, digamos, ¿no? O los seres pequeños, los grises, los llamados grises, o los seres más parecidos a nosotros en cuanto a estatura y conformación física. La verdad es que llama la atención todo el tema de los humanoides, desde luego, Carlos Alberto, pero si hay una cosa que yo creo que es preponderante en el fenómeno OVNI en un momento determinado, son esas imágenes, esa fotografía, que o por suerte o por desgracia hoy por hoy se pueden trucar, se pueden manejar, se pueden hacer de cualquier forma, pero dentro de tu página tiene fotografía muy interesante, como la obtenida en el Observatorio Astronómico de La Plata en 1985.
y bueno, y otras muchísimas más fotos, pero dentro de todas estas fotos, que yo sé que bueno, que muchas de ellas muy curiosas, y invitamos a los oyentes a que se acerquen a verla a tu página, dragoninvisible.com.ar, ¿cuál destacaría de todas ellas? Sobre todo porque te haya llamado más la atención o hayas visto ahí que, bueno, realmente es espectacular. Con respecto a las imágenes, también quiero hacer un comentario previo antes de hablar de alguna de ellas en particular. Es que a lo largo de estos 14 años que estuvo la página en el aire, he publicado muchísimas fotografías y bueno, últimamente también videos, pero más que nada fotografías de diferentes imágenes que después con el tiempo me he dado cuenta que muchas de ellas que había publicado antes habían resultado ser pájaros desenfocados o insectos que estaban muy cerca de la lente. Es decir, muchas de las primeras imágenes que publiqué en mi página hace 14, 10 años atrás, realmente después terminaron de ser confusiones. Entonces, es por ello que desde hace algunos años a esta parte saqué del aire muchas de esas imágenes y solamente quedaron algunas pocas. Si tengo que mencionar alguna en particular, primero voy a mencionar la de Luján, la del 9 de octubre del 83, porque esa imagen la tomé yo. Fue una imagen que tomé en un viaje de egresados de la escuela primaria en la ciudad de Luján, que es una ciudad muy cercana a Buenos Aires, y al sacarle la foto a la Basílica de Luján, que es un lugar turístico muy importante acá de Argentina, al revelar la foto, bueno, aparece arriba una pequeña manchita con forma de plato de disco. Hasta el día de hoy, a pesar de que esta foto tiene ya varios años, realmente no le he encontrado una explicación natural, es decir, no indica que sea un pájaro, no indica que sea un insecto, no indica que sea, bueno, ni un avión ni nada por el estilo. Realmente las explicaciones convencionales que me sirvieron para explicar muchas otras fotos, a esta todavía no le he encontrado solución. No estoy diciendo que lo que fotografié sea una nave extraterrestre, simplemente estoy diciendo que todavía no le encontré una explicación convencional a esa imagen. No es muy buena, como ya verán, la calidad de la imagen, porque estamos hablando del año 83, no existían las cámaras digitales ni nada por eso, eran cámaras de rollo, digamos, común y corriente. Y lo que insisto, para aquellos oyentes que no están viendo la imagen, es arriba de la basílica, hacia la derecha, aparece un pequeño objeto aparentemente sólido, porque refleja bien, se nota bien la luz y sombra con respecto a la posición del sol, y que no le he encontrado ninguna explicación, y que en este caso en particular puedo dar fe del testigo de quién tomó la foto, porque fui yo. O sea, puedo dar fe que no fue un truco ni algo fabricado a propósito. Realmente fue una fotografía que tomé y que no pude, que al revelarla apareció eso. Y la otra foto que hay en mi página de las que hay dando vuelta, que me gustaría mencionar, es una que fue tomada en Punta Cuevas, en la provincia de Chubut, allá por el año 75. Lo llamativo de esta foto, más allá de la foto en sí, y por qué la quiero mencionar, es porque esta imagen apareció en el segundo capítulo de la famosa serie norteamericana Los Expedientes Secretos X, donde estaban los agentes Mulder y Scully. Bueno, en el segundo capítulo de la primera temporada, esa imagen aparece junto con otras, cuando el agente Mulder y su compañera Scully se encontraban en un bar, y bueno, cuando la cámara hace un paneo del bar, aparecen varias fotos de ovni, y una de las que aparece es esta que fue tomada en Argentina en el año 75. Realmente me pareció muy
muy interesante que una foto que ya tiene sus años haya aparecido en una serie norteamericana, cuando es una foto que quizás aún en Argentina no es muy conocida. Por eso me llamó muchísima atención que haya aparecido en la serie norteamericana, y por eso le hago mención en esta síntesis que estamos haciendo hoy en día, simplemente por esto, ¿no? Por la curiosidad de que haya aparecido una imagen argentina en los Expedientes X. Carlos, con independencia de todo lo que estás contando, hay veces que gente que no está, personas que entran de nuevo a esta especie de mundillo, de afición, o como queramos llamar, desconocen que no siempre los avistamientos cercanos producen efectos secundarios inocuos, sino que hay veces que producen daños. A mí personalmente, y en hecho dedicado a estas personas, me gustaría, si tenéis casos constatados, ya no de las célebres mutilaciones y demás, sino hechos reales a personas que han tenido avistamientos cercanos. ¿A qué tipo de evidencias te refieres, digamos? Bueno, a experiencias de proximidad con supuestas naves extraterrestres, ovnis o como queramos llamarlas. Uh-huh. Bueno, hay un caso... Sí. Hay un caso que no está publicado en mi página. De hecho, si ven en mi página, a lo largo de estos 14 años se ha publicado muchísimo material. También es cierto que hay mucha información, muchos casos que me llegan a mí, pero que el testigo no quiere que sea publicado, digamos, que me comparte la información, pero me pide que por favor no lo publique, ni que haga mención de su nombre o demás. De estos casos que nunca se han publicado en la página, tal vez me desvío un poco de tu pregunta, pero me gustaría mencionarlo. Uno de los casos que más me llamó la atención siempre es un hecho que le pasó a una persona que es muy, muy amiga mía, y que le pasó en Capilla del Monte. Casualmente, que hoy, al principio le hicimos un homenaje a Jorge Suárez. Me estaba acordando de Jorge Suárez y me acordaba de este caso. Esta persona estaba que es una mujer, estaba con una amiga en las cabañas que están al pie del Cerro Uritorco en Capilla del Monte. Seguramente más de un oyente de Argentina conocerá las cabañas que yo hago mención, pues son muy conocidas en el lugar. Y una noche, luego de estar en el Cerro Uritorco y demás, se le aparecieron dentro de la habitación unos seres luminosos que estaban flotando sobre la habitación, y lo curioso es que una de las personas veía a un ser luminoso, que eran uno o dos, no me recuerdo bien, flotando sobre la cama, digamos, de la otra persona, y la otra persona no podía ver a los seres, pero sí sentía como un cosquilleo, sentía como que algo había, digamos, ¿no? Fue un caso muy llamativo que tal vez si me lo cuenta otra persona, por ahí no le doy la importancia debida. Pero bueno, como eran dos personas muy cercanas a mí y de mi absoluta confianza, me lo comentaron así, como decía antes, con la idea de que nunca lo publique ni que mencione sus nombres. Y realmente me parece un caso muy llamativo, muy cercano, que del cual no hay ninguna evidencia física, es decir, solamente nos queda el relato, no hubo una evidencia física que lo acompañara, pero bueno, son esos casos. Con esto quiero dar un ejemplo de uno de los tantos casos que uno recibe, pero tal vez por diferentes motivos no puede publicar o difundirlo, más que nada porque los testigos no quieren. En cuanto a casos que han dejado alguna evidencia, seguramente dentro del fenómeno ovni, las evidencias más llamativas o más concretas que el fenómeno deja
es a través de sus huellas, como nosotros decimos, de sus marcas. Es decir, muchas veces cuando el fenómeno ovni o la nave se aproxima mucho a la Tierra, afecta al terreno y deja alguna marca en el terreno. Normalmente estas marcas son de forma circular, aunque pueden haber otros formatos. Pueden haber marcas tipo 8, es decir, 2 círculos pegados por su borde. Puede haber marcas en forma de herradura. Es decir, no necesariamente tienen que ser formatos de círculo. Y no necesariamente la marca tiene que ser un pasto quemado, porque tal vez mucha gente piensa que cuando el ovni se acerca mucho al terreno, lo que hace es quemar el pasto. Pero esto no es siempre así. Sin embargo, volvemos al tema de Jorge Suárez, parece que hoy vuelve constantemente. El famoso caso del pajarillo, que mencionamos al principio, que ocurrió en el Cerro del Pajarillo, allá en Capilla del Monte, la marca que dejó el objeto fue de pasto quemado, o sea, fue una marca quemada. Sin embargo, esto fue una excepción, digamos, a lo que es la regla general, por lo menos en Argentina, digamos, ¿no? Porque la mayoría de las marcas en Argentina son de pasto seco, pasto deshidratado, o, al contrario, pasto reverdecido, digamos, con un color de un verde mucho más intenso que el resto del terreno. En mi caso, en mi página hay varios casos de huellas de marcas, y para mencionar uno, voy a mencionar el caso de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, en diciembre del 91, porque fue un caso que fue uno de los primeros casos al cual pude acceder, investigar de primera mano, primer caso de huella, y que en ese entonces, en el año 91, formaba parte de la Fundación Argentina de Ovnología, un grupo de acá de La Plata dirigido por Luis Burgo, y bueno, con Luis y otra gente más fuimos ahí a Navarro, donde no solamente hubo avistamientos de luces, sino que posteriormente aparecieron marcas en el campo. Y acá podrán ver en las fotografías que acompañan el caso, van a ver lo que decía antes, ¿no? Que no siempre las huellas son circulares, sino que hay también herraduras y huellas tipo 8, y van a ver que no siempre las huellas son de pasto quemado, sino van a ver huellas de pasto pasto seco y pasto con un color de un verde más intenso. Pero bueno, por ser uno de los primeros casos que investigué, que me tocó hacer investigación de campo, como decimos, lo menciono este caso Navarro. Y Carlos, en estos casos que tú tienes de huellas, yo recuerdo el caso de Trajan Provan, que estudió, entre otros, hizo el informe El GEIPAN del año 81, donde se estudió por varios laboratorios. Cuento un poquito a los oyentes para que sepan de qué va la historia, porque uno de los casos más famosos de todos los tiempos sobre huellas, que es que el 8 de enero del 81, mientras que una persona trabajaba haciendo una construcción de ladrillo, vio como un objeto aterrizaba en el suelo durante unos segundos y después se elevaba. La cuestión es que quedaron una serie de huellas que, como digo, fueron investigadas no por uno, sino, por si no recuerdo mal, 4 o 5 laboratorios, incluido el GEIPAN, y sacaron sus conclusiones referentes a lo que podrían ser las posibles huellas del terreno, no a lo que podía haber aterrizado, pero sí por lo menos a las posibles huellas del terreno, y de que había ahí algo que había incinerado esa zona y había incinerado todo ese tipo de terreno. En Argentina, en estos casos que tú nos cuentas en tu página, o si no que tú conozcas, ¿existen algún otro tipo de ese tipo de investigaciones, que estas huellas hayan sido por laboratorio y las conclusiones que han sacado esos laboratorios? Sí, concretamente en mi página, en la sección de huellas, está el caso ocurrido en la localidad de Merlo, en Buenos Aires, en noviembre del 2006. Una investigación realizada por grandes amigos llamados Daniel Valverdi, Jorge Marroni y Daniel Sauter. También uno de las tantas personas, estas 3, a las cuales yo le agradezco, porque a través de los años desinteresadamente han colaborado con la página, y siempre que yo le he pedido material me lo han brindado abiertamente, sin ningún problema. Bueno, ellos allá en Merlo, en el año 2006, investigaron un caso de huellas,
también van a haber huellas tipo 8, pasto seco y demás, y recolectaron algunas muestras y al final del informe hay un pequeño resumen de los análisis que le hicieron. Concretamente, esas muestras fueron llevadas al INTI, un organismo de acá de Argentina, donde es un organismo civil, digamos, ¿no? Donde se les hizo un diferente tipo de análisis y pueden ver ahí en el informe parte de los resultados de esos análisis. Entre otras cosas, parece, inclusive se analizó el pH de la tierra, bueno, varias cositas demasiado técnicas que eso sí sugeriría que lo lean para que puedan entender bien de qué se trata, porque es un poco técnicamente un poco complejo para decirlo así en el aire. Pero lo que quería mencionar es eso, de que acá en Argentina también muchas veces se han hecho análisis de muestras en diferentes laboratorios de Argentina. Lo que pasa que, como se imaginarán los oyentes, hacer cualquier análisis, por más simple que sea, implica un gasto de dinero muy importante. Es decir, que son análisis caros y no está al alcance de cualquiera hacer ese tipo de gasto, digamos, ¿no? Por eso, lamentablemente, si bien es cierto que se hacen muy buenas investigaciones de campo y se hacen muy bien las recolecciones de muestras, muchas veces falta la última etapa, que es hacer el análisis en sí en algún laboratorio. Que esa última etapa no se hace muchas veces, no porque no se quiera, sino simplemente porque no se tienen los recursos económicos para hacer un análisis de ese tipo. Yo una de las cosas que me sigue llamando la atención, Carlos, esas mutilaciones del ganado que ocurren en Argentina, en Chile, en Uruguay, en muchísimos lugares del mundo, últimamente también en lugares pues tan distantes como puede ser Rusia, y bueno, la realidad es que algo existe. Hemos hablado alguna vez de ella, de esos análisis forenses. Pero bueno, si pudieses hacer un compendio, ya no te voy a pedir un caso especial porque bueno, las mutilaciones están ahí, pero después de esos estudios anatomoforenses, esos estudios que se han realizado, ese grupo de mutilación que se han encontrado, ¿se puede sacar alguna hipótesis de trabajo? No voy a decir una conclusión, pero sí una hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en los campos? Bueno, Argentina tuvo una oleada de mutilaciones de ganado, principalmente de ganado, aunque también hubieron otros tipos de animales, allá por el año 2002. Es decir, entre abril, principalmente entre abril del 2002 y agosto, septiembre del 2002, hubieron por lo menos 500 casos denunciados de mutilaciones de ganado. Y digo denunciados porque se sabe que la cifra real fue mucho mayor. Lo que ocurre es que mucha gente no denunciaba la aparición de un ganado mutilado. Y de estos 500 casos, en algunos casos estamos hablando de más de un animal. Es decir, que la cifra de animales mutilados en el 2002 sería... la cifra exacta nunca se va a poder saber, pero tranquilamente estaríamos hablando alrededor de 800 o 1000 animales mutilados en aquel año. A partir de entonces, hasta la fecha, si bien no hubo una oleada como la del 2002, sí el fenómeno de mutilaciones en Argentina se siguió dando. Lo que ocurre es que no ha tenido tanta difusión mediática. Tampoco ahora se denuncian tanto los casos como antes, es decir, cuando a un productor le aparece un animal mutilado, normalmente lo que hace es taparlo con tierra y olvidarse y no hacer ningún tipo de denuncia. Pero, sin embargo, a pesar de estas cosas, de estas limitaciones, nos seguimos enterando de casos. Acá en Argentina hay mucha gente que de alguna forma se especializó en el tema de mutilaciones. Por ejemplo, una de estas personas, Andrea Simondini, que la escuché hace algunos programas que estuvo con ustedes,
Andrea Simondini es una investigadora que, entre otras cosas, debe ser una de las personas que más sabe del tema mutilaciones acá en Argentina. También está gente como Daniel Padilla, de la provincia de Entre Ríos, que también se dedica mucho al tema mutilaciones. Si hay que sacar alguna conclusión sobre el tema mutilaciones, por lo menos en lo personal, yo digo siempre que el fenómeno mutilaciones está directamente relacionado con el fenómeno OVNI. Por ejemplo, cuando uno vuelca en una gráfica la oleada de mutilaciones del 2002 y la oleada de ovnis de ese año, se ve que hay una correlación directa. Es decir, cuando se producía un pico en algún mes de avistamientos ovnis, se producía el pico de mutilaciones. En las zonas donde se producían mutilaciones, antes, durante o después, normalmente se denunciaban el avistamiento de luces. En los casos de mutilaciones había varios elementos típicos de los casos ovnis, como ser el corte de energía en la zona o el faltante de agua en los tanques de australiano o tanques de agua. Es decir, por esto y por otros elementos más, en lo personal yo creo que, reitero, el fenómeno mutilaciones está directamente relacionado con el fenómeno OVNI. Para cerrar el tema mutilaciones, en mi página hay un informe cuyo título es Mutilaciones de animales del 2002. Es un informe del grupo IFOR de la ciudad de Rufino, de la provincia de Santa Fe, donde está todo resumido, todos los casos denunciados del año 2002. Realmente es un resumen, un compendio muy muy bueno, muy muy detallado, caso por caso, que invito a los lectores que lo lean simplemente para que tengan una idea aproximada de lo que fue el fenómeno mutilación en aquel año. Realmente es algo que no ocurría en Argentina hasta que de golpe en el 2002 apareció la mutilación de ganado en nuestro país. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parecería casi imprudente decir que estamos solos en esta galaxia y en todo lo que nos queda por conocer aún. Y lo que todavía es un enigma para todos nosotros, lógicamente, es qué finalidad tiene todo esto. A mí a veces se me ocurre que de esos tipos o prototipos de seres que supuestamente nos visitan, algunos necesitarán por alguna razón tener tejido animal para experimentar o para lo que sea, amén de personas que desaparecen y nunca se supo de ellas. A mí con que solamente una de esas desapariciones haya sido por un origen no humano me vale, ¿no? Pero me parece que hay bastantes más. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, como siempre digo, el fenómeno OVNI, aunque parezca una perogrullada, como siempre digo, el fenómeno OVNI es un fenómeno real. Si me permite, y a riesgo de ser reiterativo, voy a recordar lo que siempre decía Jorge Suárez. Hoy, sin quererlo, también es un programa de homenaje al amigo Jorge, porque él siempre decía, Jorge Suárez siempre decía, a él no le gustaba el término fenómeno OVNI. Él siempre hablaba de la realidad OVNI. Él siempre decía que el OVNI es una realidad. Y en los últimos años, un poco yo le he copiado a Jorge Suárez esa frase, y de a poco voy dejando el término fenómeno OVNI y trato de hablar de realidad OVNI. Es decir, estamos hablando de una realidad, de algo que existe, que es real, que de alguna forma interactúa con el ser humano, que se manifiesta no solamente a través de las lucecitas en el cielo en una noche o de un disco volando durante el día, sino que se manifiesta a través de seres que bajan de estas naves, de evidencia física como son las huellas o fenómenos electromagnéticos que pueden ocurrir. Se manifiesta a través de las abducciones, de los encuentros cercanos, se manifiesta indirectamente a través de las mutilaciones, es decir, se manifiesta en todo el mundo, no solamente en un lugar en particular,
sino desde la Antártida hasta el Ártico y desde el continente americano hasta el Japón, pasando por todos los continentes y mares. El fenómeno ovni está presente, no es algo de una sola región o de una sola cultura, afecta personas de todas las culturas, religiones, creencias, países, idiomas, han sido testigos de este fenómeno, de esta realidad, como decía Jorge Suárez. Así que, si bien hoy en día yo realmente no sé de dónde vienen ellos o para qué vienen, sí lo que puedo decir es que estamos hablando de algo que es real, de la realidad ovni. Y como decía al principio, lo que quiero hacer en esta nueva etapa en cuanto a investigar el tema ovni es tratar de acercarme lo más que pueda a esa realidad. Es decir, no quedarme simplemente con la lucecita que pasa por el cielo, o la fotito, o el video, sino tratar de acercarme lo más que pueda a esa realidad que Jorge Suárez muy bien decía como la realidad ovni. Sí, tú tienes en tu página también otros relatos del mundo, como puede ser en América del Sur, en América Central, en América del Norte, en Europa, pero tú has hablado precisamente hace unos instantes de que van desde la Antártida hasta precisamente todo lo contrario, hasta el polo norte, polo sur. Pero es que, aparte de lo que hemos estado hablando de Carlos Jurchuk, que no hemos nombrado hoy en este programa en concreto, es que los Jurchuk, cuando se ha abierto la comisión que va a empezar a investigar lo que es la desclasificación del tema OVNI en Argentina, va a ser uno de los asesores. Y precisamente en tu página tú tienes un caso en Antártida, dos casos en concreto en la Antártida que se conocen muy poco, que a mí me gustaría que, si no te importa, nos contase los dos, pero sí se empezase con el primer caso, que supuestamente es el del reconocimiento oficial de Argentina, de la Marina Argentina, que fue en el año 65. Estamos hablando de la base naval de Decepción del 3 de julio, un caso en Antártida que, como digo, hemos escuchado muchos casos en América, muchos casos en Europa, en Asia, pero en la Antártida, como se suele decir, hay muy poco. ¿Tú nos podías contar estos dos casos en concreto? Así es, como bien dices, la Antártida es un lugar particularmente interesante con respecto al tema OVNI. Porque hay muchísimos casos, a pesar de la baja densidad de población que hay en la Antártida, y a pesar de que no hay, digamos, oficialmente ningún investigador del tema OVNI en la Antártida. Realmente la cantidad de casos que hay es muy, muy interesante. Normalmente son casos donde de alguna u otra forma se ven involucrados organismos oficiales, porque normalmente las personas que están en la Antártida están en bases de diferentes fuerzas de diferentes países. Son generalmente bases militares o científicas militares. Así que normalmente las personas que son testigos de avistamientos ovni en la Antártida son personas o son científicos o son militares, gente muy preparada. Es decir que son testigos, normalmente definimos como testigos calificados, digamos, ¿no? Y que hay casos realmente muy buenos. Y el que mencionas de la base naval de Decepción es el primer reconocimiento oficial por parte de la Marina Argentina de un caso OVNI. Es un caso clásico dentro de la casuística argentina, que inclusive ha trascendido internacionalmente a través de su publicación en algunos libros de diferentes investigadores del tema OVNI en todas partes del mundo. Ocurrió allá por julio del 65, donde varios personas de la base naval de Decepción, que es una base argentina, observan el desplazamiento de un objeto, a partir del cual el capitán Daniel Pericé, que en ese entonces era teniente de fragata, se lo comunica, digamos, a la Marina, y de ahí nace un reconocimiento, un comunicado de la Marina Argentina reconociendo lo que había ocurrido. Ese mismo avistamiento también fue observado por algunas bases chilenas de la zona, y lo importante de este caso, insisto, es el reconocimiento oficial por parte de la Marina de Argentina a través de un comunicado de que algo había pasado con el tema OVNI en aquella base. También es importante destacar que el capitán Daniel Pericé, luego con los años,
se hizo un investigador activo del fenómeno OVNI, ha participado en muchos congresos del tema OVNI, y yo siempre que hago charlas, hago conferencias y hago mención de este caso, siempre aprovecho también para homenajear al capitán Daniel Perecé, que lamentablemente falleció hace algunos años, porque fue una persona que colaboró muy estrechamente con muchos investigadores del tema OVNI y todos tenemos el mejor recuerdo de él. Y el otro caso que hay en mi página de la Antártida es uno ocurrido en la base San Martín, también una base argentina, en abril del 91, cuyo principal testigo, aunque no el único, es Miguel Amaya, que es un suboficial de Fuerza Aérea, que por aquel entonces se encontraba en la base haciendo actividades relacionadas con la meteorología. Miguel Amaya es actualmente un gran amigo, él vive actualmente en Resistencia, en la provincia del Chaco, esto es al norte de Argentina. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, de ir a visitarlo en la casa, de que me haya relatado en primera persona su experiencia, y también es una persona que a partir de esta experiencia y de alguna otra que tuvo, también se involucró, digamos, de alguna forma con el tema OVNI, y realmente es un tema que le interesa y mucho, y dentro de sus posibilidades también se pone en contacto con diferentes investigadores del tema y trata de profundizar en el tema, a pesar de que es un suboficial de Fuerza Aérea, ¿no?, en actividad. Esto es para aquellos que piensan de que si tú perteneces a alguna fuerza, sea la Fuerza Aérea o al Ejército y demás, no puedes involucrarte con el tema OVNI, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, por más que sea miembro de Fuerza Aérea, él tiene total libertad para investigar en forma particular o ahondar en forma particular con respecto a la temática OVNI. Sí, precisamente a mí me gustaría tratar también ese tema, el tema de la fuerza, sobre todo aérea, y el tema de esos objetos, en algunos lugares llamados anómalos. ¿Qué hay de tus investigaciones sobre esos temas en esos lugares donde aparecen? Y la verdad es que parece que la casuística es mucho mayor que, por ejemplo, aquí en Europa. Sí, Argentina realmente tiene una casuística muy importante, no solamente en cuanto a la cantidad de casos, sino en cuanto a la variedad de casos y calidad de casos. Es decir, en Argentina la actividad OVNI aparece oficialmente, por llamarlo de alguna forma, allá por el año 47. Recordemos que el famoso caso de Kenneth Arnold en Estados Unidos fue el 24 de junio del 47 y oficialmente, por llamarlo de alguna forma, el primer caso ocurrido en Argentina fue 15 días después, es decir, el 10 de julio del año 47, precisamente acá en Argentina, en la ciudad de La Plata, donde yo resido. Es decir, que del año 47 a hoy la actividad OVNI, te diría que nunca cesó. Es decir, todos los años, con mayor o menor medida, pero todos los años hubieron muchos casos del tema OVNI. Por supuesto que hubieron años de oleada, como fueron el 68, 78, pero sin embargo, aún los años en los que hubieron menos casos, también los casos que hubieron fueron bastantes y muy importantes. Por supuesto que el tema OVNI no aparece en el mundo en el año 47. Seguramente el OVNI está desde muchos años antes, quizás desde muchos siglos antes, o tal vez desde muchos milenios antes. Pero normalmente se toma como un punto de partida, por lo menos para la era contemporánea del tema OVNI, el año 47. Y fue el mismo año donde apareció el tema OVNI en Argentina. Así que, insisto, Argentina tiene una gran cantidad, gran variedad de casos, pero si vos me preguntás por qué se da en Argentina tanto y por qué en España no, o por qué actualmente en España o en los últimos años no se dan tantos casos en España, la verdad no sé la respuesta. Puedo tener varias hipótesis.
pero la respuesta exacta no la sé. Una de las hipótesis que yo manejo es que Latinoamérica en particular, su geografía favorece mucho al tema OVNI, es decir, Latinoamérica está rodeada por dos grandes océanos, que es el Atlántico y el Pacífico, está cruzada a todo lo largo de ella por la cordillera de los Andes, como si fuese una gran columna vertebral, tiene grandes regiones desérticas como la Patagonia, o grandes regiones con selvas como la Amazonia, es decir, todos estos lugares donde el OVNI se puede esconder fácilmente o puede actuar con mayor impunidad. Los océanos, las cordilleras, los desiertos, las selvas, son lugares que uno supone propicio para el tema OVNI. Entonces, por eso uno puede hipotetizar de que, dadas estas características geográficas del continente latinoamericano particularmente, es que hay mucha actividad del tema OVNI en esta región. Bien, yo creo personalmente, Carlos Alberto, que como muy bien, y estoy muy de acuerdo contigo, dices, ya desde la antigüedad hay avistamientos de todo tipo, lo que pasa, claro, según las culturas se denominaban de una manera o de otra, pero atañéndonos a lo actual, personalmente creo que todo esto que está pasando, y cada vez pasa más, independientemente de que nuestra tecnología también capta más cosas, tengo la corazonada, y una corazonada bastante cierta, de que todo esto está pasando porque se nos está dando algún mensaje de algún tipo y todavía o no estamos preparados para reconocerlo o para verlo o para aceptarlo. No sé cuál sería vuestra opinión al respecto. Sí, es un tema para hablar horas y horas. De hecho, muchas veces cuando nos juntamos con amigos que están de alguna forma relacionados con el tema OVNI, son charlas que se dan constantemente. Es decir, ¿por qué el fenómeno OVNI o la realidad OVNI es tan evasiva? ¿Por qué nos estarán preparando para algo? ¿Nos querrán dar algún mensaje? Son charlas, son comentarios recurrentes, y la verdad que no hay una respuesta. Sinceramente yo no tengo esta respuesta. Uno podría suponer de que la actividad OVNI en los últimos años se ha incrementado y que eso estaría indicando que paulatinamente ellos se van a ir mostrando más abiertamente y que esto va a desembocar algún día en un encuentro abierto totalmente y digamos, y poner un poco fin a esta historia. Pero son suposiciones que uno hace, pero realmente, sinceramente, uno realmente no sé lo que va a pasar. Uno tal vez desea de que pronto pase algo, particularmente este año 2012 tan particular, con todo este tema de las profecías mayas y el 2012 y demás, tan mediáticamente difundido, digamos, el tema del 2012. Uno desearía que este año pase algo particularmente importante con el tema OVNI, pero más allá del deseo, realmente no sé qué va a pasar. Tal vez uno tenga la intuición de que en los próximos años algo importante va a pasar, pero si uno lo tiene que respaldar esa afirmación con alguna evidencia científica o algo así, realmente no la hay. Son simplemente deseos, tal vez una intuición, si quieras llamarla, pero realmente no sé lo que va a pasar. Ojalá que muy pronto tengamos ese encuentro abierto y con el tema OVNI, con la inteligencia que está detrás del tema OVNI, y podamos saber realmente la verdad de todo esto. Se quedan muchas cosas pendientes, evidentemente, como en todas las veces que hablamos contigo, Carlos, porque tus conocimientos son inmensos. No hemos tocado las apariciones de esos círculos de las cosechas que se están dando desde unos años para acá.
referente a lo que decías tú de la zona de Iberoamérica o Hispanoamérica, como lo queramos decirlo que en el catálogo fisiológico del listado de Schüller aparece el primer caso en el año 86 en Maracaibo, en Venezuela, un caso bastante curioso donde fue afectada una familia al respecto, pero a mí me gustaría también tratarlo, y además de un compatriota tuyo como Fabio Cerpa, a ver que me contase, que tiene su libro sobre los verdaderos hombres de negro, en las investigaciones, los casos, los relatos que tú has tenido, la gente que has podido entrevistar, ¿qué se puede esconder, entre comillas, porque evidentemente es muy complicado dar una explicación al 100%, pero qué se puede esconder detrás de este famoso misterio que trató Fabio Cerpa, como digo, en este libro de los hombres de negro? También es un tema que, como te imaginarás, daría para hablar horas y horas. Es un tema muy controvertido acá en Argentina. De hecho, hay muchos investigadores de Argentina que, digámoslo así, no creen en el llamado fenómeno de los hombres de negro. Otros son muy defensores de que los hombres de negro existen. Normalmente el público en general, cuando piensa en hombres de negro, tiene un poco esa imagen que viene de Norteamérica, ¿no? Eres personas vestidas, como su nombre lo indica, con traje negro, viajando en autos, en autos grandes, autos totalmente pintados de negro, sin patente, sin matrícula, con la tez muy blanca. Algunos los describen como robots, digamos, por su fisonomía, por su forma de caminar, por su frialdad en cuanto al momento de hablar. Generalmente eran personas que les indicaban a los testigos de casos importantes del tema OVNI o a investigadores del tema OVNI, les sugería o les ordenaba de que no hablasen más del tema. Acá en Argentina hay pocos relatos de encuentros con estos tipos de personajes, por eso acá en Argentina es un tema muy discutido. Yo no sé si los hombres de negros como tal, como se los describe normalmente, yo creo que han existido alguna vez, pero habría que ver si estos hombres negros vienen de parte del tema OVNI, son parte de esta inteligencia del tema OVNI, o, como sugieren algunos, son parte de organizaciones de gobiernos, principalmente el gobierno de Estados Unidos, que utilizan a estas personas para silenciar a los investigadores y a los testigos. Es decir, estamos igual que con el tema OVNI. No sabemos bien de dónde vienen los hombres de negros, no sabemos bien cuál es su propósito final, más allá de acallar a algún testigo o algún investigador, y algunos, insisto, no saben si realmente existen o no estos famosos hombres de negro. Por lo menos en lo personal, nunca me ha tocado encontrarme con ningún personaje similar a un hombre negro, es decir, nunca nadie me ha venido a decir de que no hable del tema OVNI, o que me calle, o que no investigue tal caso y demás. Y sé que a muchos investigadores les ha pasado lo mismo, es decir, nunca han recibido ningún tipo de presión por investigar el tema OVNI. Tal vez no la hemos recibido simplemente porque no nos hemos acercado al tema OVNI como tan cercanamente como tal vez creíamos. Pero bueno, insisto, el fenómeno de los hombres de negro es un tema muy controvertido en Argentina y quedaría, insisto, para un debate, quizás para otro programa con diferentes personas que tengan diferentes posturas al respecto. La verdad es que sí, Carlos Alberto. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista y bueno, queríamos precisamente dejarte los micrófonos libres a ti. Bueno, porque es posible que alguna pregunta, algo nos quieras comentar
ya de tu página El Dragón Invisible, ya de tus investigaciones, o bueno, ya de tu perspectiva para más hacia adelante, y te ofrecemos los micrófonos para que te puedas dirigir al público, Carlos. No, simplemente agradecerle principalmente a ustedes por cederme estos minutos en el programa para homenajear de alguna forma al Dragón Invisible, a la página. Quizás sería bueno para terminar mencionar que el nombre del Dragón Invisible proviene de un libro de Carl Sagan llamado El mundo y sus demonios, donde en un capítulo de ese libro hace referencia al tema OVNI, y ahí aparece la figura del dragón. Bueno, que invito a los lectores, a los oyentes, de que si tienen la oportunidad lean ese libro de Carl Sagan llamado El mundo y sus demonios. Es la traducción que se hizo del español. No recuerdo ahora el título en inglés, pero creo que es algo así como de The Haunting World o algo así. Y bueno, también la página siempre fue muy indirectamente, fue un homenaje también a Carl Sagan, y si bien él tenía una versión muy particular sobre el tema OVNI, quizás hasta en algún punto bastante escéptica, pero bueno, yo creo que el pensamiento crítico que él tenía es muy bueno que sea adoptado por muchos de los que estamos dentro de la temática OVNI. Agradecerle también a los decenas y cientos de personas que de alguna u otra forma colaboraron con la página, como decía al principio, no solamente investigadores, sino también público en general. Agradecer a los cientos de lectores que sábado a sábado siguen la página. En los últimos meses me han escrito muchas personas que me decían, ¿no?, que bueno, que ellos seguían la página desde el principio y demás. Así que bueno, agradecerle a un montón de gente que de alguna u otra forma colaboró con la página, y decirles que seguramente de acá a varios meses, quizás un año, 2 años, no sé cuándo, volveré con algún nuevo sitio en internet, como decía antes, con un nuevo nombre y un nuevo dominio. Mientras tanto, seguiré detrás del tema OVNI, y tratando de acercarme un poco más como decía antes, a esa realidad del OVNI, tratar de tener un encuentro más cercano, y tratar de conocer un poquito más sobre la verdad que hay detrás de todos estos temas. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que, insisto, de alguna u otra forma han colaborado con la página todos estos años. Gracias a ti, Carlos, de verdad, por siempre esa amabilidad que has mostrado. De verdad que invitamos a los oyentes, pues estos días que todavía está abierta esa página, dragoninvisible.com.ar, la visiten y tengan la oportunidad de estar ahí. Que bueno, que cuando decidas volver otra vez al mundo de Internet, a esa www, pues bienvenido sea, y que desde luego seguiremos tus investigaciones, y esperemos que, aunque bueno, va a cerrar ese elemento, ese proyecto momentáneo de Dragón Invisible, podamos contar con tu experiencia y tus conocimientos. Queremos dar también las gracias a Antonio Peralta y a Jesús Pertierra por haber colaborado la entrevista. Y como siempre, Carlos, de verdad, darte las gracias y un fuerte abrazo, y bueno, y que sigan esas investigaciones, que no decaigan, y que sigan con esa seriedad. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos, Miguel Ángel, un fuerte abrazo para Jesús, y que se recupere pronto de sus molestias físicas que sé que lo están aquejando, y un fuerte abrazo para ti, Antonio. Muchas gracias, igualmente. Fuerte abrazo para ti, Carlos.